En este vídeo quiero hablarte de 7 bulos, 7 mentiras que se dicen sobre la IA y que son absolutamente falsos. Quédate porque te va a sorprender lo que te voy a decir en este vídeo. Son 7 mitos, 7 bulos, 7 falsedades que muchísima gente repiten como loros y que no se corresponden con la realidad. ¡Comenzamos! El primer bulo, la primera mentira que se repite hasta la saciedad, es que la IA se bebe el agua del planeta. Este es uno de los bulos estrellas. La idea de que cada vez que haces una consulta a ChatGPT, pues consumes o un litro de agua, o un vaso de agua, o una cucharilla de agua, etcétera, etcétera. Y que la IA pues se dedica a robarnos el agua, nos va a dejar sin agua potable y por lo tanto va a provocar sequías, hambrunas, multitud de problemas, etcétera, etcétera. Y que es antiecológica y antisostenibilidad y va a destruir el planeta y la ecología del planeta. Todo esto es absolutamente falso y mentira. Hubo un estudio real de la Universidad de California de Riverside que hablaba de que podía consumir bastante agua la IA, pero eso era un rango de posibilidades y además el cálculo estaba hecho, digamos, juntándolo todo, el agua que se evapora cuando usas los servidores, el agua asociada a la electricidad que se consume, el agua asociada a fabricar los chips, todo eso junto y exagerado de una manera absolutamente fuera de órbita es lo que ha dado lugar a este bulo. O sea, la idea de que cada vez que haces una pregunta a ChatGPT consumes, no sé, un litro de agua, un vaso de agua. Y es completamente falso y mentira. Según las empresas de IA, cada vez que se hace una consulta de texto a la IA se consumen 5 gotas de agua. Por lo tanto, es muchísimo menos de lo que se dice por ahí que consume la IA. Y luego tenemos que analizar y pensar un poco sobre esto. Vivimos en un planeta donde hay abundancia de agua. O sea, 3 de cada 4 partes del planeta son agua. Hay muchísima agua. Evidentemente, la mayoría del agua es salada, pero ese agua salada se puede desalar. Tú puedes montar una planta desalinizadora, coger ese agua y ese agua se puede utilizar para los centros de datos o para la IA o para lo que tú necesites. Además, ese agua se puede reciclar. Tú el mismo agua lo puedes usar muchas veces, un circuito cerrado, etc. Por lo tanto, no tienes que estar siempre consumiendo el mismo agua. Por lo tanto, el problema del agua para mí no es un problema real en el uso de la IA. Si tú tienes suficiente energía, puedes generar todo el agua potable que quieras o puedes refrigerar el agua todo lo que quieras. Aquí el problema no es el agua. Agua sobra agua. Lo que falta es quizás energía. Y aquí vamos al segundo bulo. Bulo número 2. Cada consulta funde la red eléctrica. Es más o menos el mismo bulo que el anterior, pero tiene que ver con la electricidad que se usa para los centros de datos. Es cierto que la IA consume una cantidad monstruosa de energía. Si tú tienes energía, puedes hacer lo que necesites. Puedes tener agua, puedes crear centros de datos todos los que quieras, puedes mover las GPUs, puedes crear plantas desalinizadoras, etcétera, etcétera. El tema aquí clave es la energía. Y aquí sí que es cierto que la IA necesita una cantidad de energía tremenda. Tampoco tanta si se compara con otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, una hora de Netflix consume alrededor de 100 veces más electricidad que una consulta de ChatGPT. 100 veces más. Por lo tanto, no es que la IA sea más intensiva en el uso de energía que otras tecnologías, pero sí que es cierto que necesitamos una cantidad inmensa de energía y esa energía falta y esa energía a veces no la tenemos. Se han dado casos de que centros de datos no se han podido construir o no se han podido desarrollar por la falta de energía. Entonces, sí que es cierto que hay un cuello de botella en la energía y que necesitamos mucha más energía de la que tenemos. Y es cierto que la IA consume mucha energía. No que la IA, lo que es el bulo aquí es que la IA se va a cargar la electricidad, la gente se va a quedar sin electricidad y todo se va a ir a freír espárragos. No, eso es falso.
Pero yo pienso que la humanidad tiene la capacidad de crear, de desarrollar toda la energía que necesita y muchísima más. Y hay dos mecanismos que se pueden utilizar para alimentar a la inteligencia artificial. Uno es la energía solar. Estamos utilizando una pequeñísima parte de toda la energía disponible a través del sol. Y la mejora de las tecnologías que aprovechan la energía solar, la implementación y la extensión del uso masivo de energía solar permitiría acumular muchísima más energía. Muchísima energía que genera el sol apenas es aprovechada. Estamos aprovechando una pequeñísima capacidad de toda la energía que el sol tiene y por lo tanto el desarrollo, la implementación y la extensión de la energía solar puede ser clave para que este cuello de botella de energía en la inteligencia artificial se supere. Y luego hay una segunda palanca que podemos utilizar para tener muchísima más energía, que es la energía nuclear. Hay muchísimo uranio en la Tierra que no se ha utilizado todavía para desarrollar centrales nucleares. Hay mini centrales nucleares que son muy seguras y muy eficientes y por lo tanto podríamos tener muchísimas centrales nucleares más de las que tenemos y esas centrales nucleares podrían alimentar los centros de datos y por lo tanto podríamos tener toda la energía que necesitamos. También hay una tercera palanca que es desarrollar nuevas fuentes de energía, la fusión, etcétera, etcétera, y eso todavía está en experimentación, pero ya con las tecnologías que tenemos suficiente capacidad para tener toda la energía que necesitamos para abastecer a la inteligencia artificial y para abastecer el crecimiento del mundo. Y por lo tanto, la idea de que la IA consume muchísima electricidad y nos va a dejar sin electricidad y no se va a poder desarrollar por falta de energía es falsa. Sí que es cierto, y esto es verdad, que hay un cuello de botella, hay una demanda monstruosa que no se puede cubrir, pero estoy seguro que con el tiempo esa demanda se acabará cubriendo y este cuello de botella se acabará superando. Número 3. La IA es fascista. La IA es de la extrema derecha y aquí este bulo tiene varias versiones. Uno, que la IA es machista, racista, de la extrema derecha, fascista, y luego está también el bulo de que la gente que dirige la IA también tiene estas ideas de la extrema derecha, etcétera, etcétera. Y presuponer esta visión ideológica a la IA, esto es completamente falso. Primero, la IA en general es de izquierdas, ¿sí? La IA es de izquierdas, o sea, se han hecho estudios sobre el sesgo ideológico que tienen la mayoría de IAs, sobre todo estamos hablando de las IAs que se crean en Estados Unidos, y todas, o prácticamente todas, excepto Grok, todas tienen un sesgo de centro-izquierda, por así decirlo. Por lo tanto, decir que la IA es de la extrema derecha, o es racista o es machista, no es verdad. No es cierto. O sea, todos los estudios... De hecho, sí que tiene un sesgo, pero sería un sesgo izquierdista más que derechista. Y esto tiene su explicación. La mayoría de los grandes gurús dirigentes de las compañías de Silicon Valley, excepto Elon Musk, los demás son todos de izquierdas. Todos de izquierdas. Todos. Si tú haces una encuesta ideológica en Silicon Valley, prácticamente el 90% de la gente vota al Partido Demócrata. Entonces, decir que la IA es de la extrema derecha es falso. De hecho, sí que tiene un sesgo, pero sería un sesgo izquierdista más que derechista. O sea, la gente que hace la IA es de izquierdas. En Estados Unidos estamos hablando, en China sería diferente. Y la IA tiene un sesgo ideológico de izquierdas. De hecho, Sam Altman estuvo en España, llegó a un acuerdo con el grupo Prisa para que el diario El País fuera una de sus fuentes principales de información de noticias. Y es un diario de centro izquierda. Entonces, la idea de que la IA es de la extrema derecha es una idea que no tiene ningún fundamento. Luego, también hay que decir que la IA tiene un entrenamiento muy serio para evitar sesgos machistas, racistas, discriminatorios, para proteger a los menores, etc. Por lo tanto, hay toda una serie de guardarraíles que impiden que la IA tenga esos sesgos, a veces incluso llevado hasta la parodia. Por lo tanto, la acusación de que la IA es, digamos, de la extrema derecha o es discriminatoria o es machista o cosas así, yo creo que no se sostiene. O sea, esto es evidente.
Sí que es cierto que las personas que controlan la IA pues acumulan muchísimo poder, que tienen un sesgo ideológico, que tienen sus propias agendas, y decir que la IA tiene un sesgo ideológico, eso sí es correcto. Decir que la IA es de la extrema derecha o es fascista o algo así es una total y completa falsedad. Bulo número 4. La IA es objetiva y no se equivoca. Y este bulo está relacionado con el bulo anterior. Los humanos tendemos a pensar que las máquinas no pueden equivocarse. Aceptamos fácilmente que un humano se puede equivocar, pero no aceptamos fácilmente que un robot o una IA o una máquina en general se equivoque. Estamos acostumbrados al modelo calculadora. Tú le pones una cifra enorme a una calculadora, le dices que la multiplique por 3 y te lo va a dar perfecto. No hay errores. Estamos acostumbrados al software determinista. En cambio, la inteligencia artificial no es determinista, sino que genera cada vez una respuesta diferente. Tú le pones un texto, le dices que te lo traduzca y te lo traduce de una manera. Le pones el mismo texto, te lo traduce de otra manera. Le pones el mismo texto, te lo traduce de otra manera. No es determinista. La IA se entrena y no te va a generar siempre la misma respuesta. Por lo tanto, no es objetiva. Tiene sesgos, tiene errores y se equivoca. Por lo tanto, es tu responsabilidad revisar todo lo que la IA te diga, porque puede estar completamente equivocada. Este año, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias multó a un abogado por presentar un escrito en el tribunal donde había referencias a sentencias que no existían, que se había inventado. Entiendo que este abogado usó ChatGPT versión gratis y no revisó lo que decía la IA. La IA se equivoca. La IA comete errores, la IA comete fallos. Por lo tanto, pensar que la IA es objetiva, que no se equivoca y palabra de IA, te alabamos Señor, eso es falso. La IA pues tiene su sesgo y comete errores y por lo tanto es responsabilidad de las personas que la utilizamos revisarlo y darnos cuenta de los fallos que pueda cometer o usar varias IAs para que una revise la otra, buscar varias fuentes, buscar en Google, etcétera, etcétera, para evitar estos errores. Bulo número 5. La IA nos va a dejar a todos sin trabajo el año que viene. Yo he hablado mucho sobre el impacto del trabajo en mis libros, en La decadencia de la humanidad. Dedico mucho espacio en este libro a hablar del tema del impacto en el trabajo, de la renta básica, etcétera. Es un tema absolutamente central, pero el bulo aquí no es que la IA vaya a impactar en el trabajo, que va a impactar. Aquí el bulo es que va a ser ya y en todos los trabajos y de manera inminente. Y todos los trabajos y el año que viene, eso es el bulo. El bulo es la exageración del impacto de la IA. Es evidente que va a haber un impacto muy profundo, pero una cosa es la tecnología y otra la difusión económica de la tecnología, la difusión social de la tecnología. Tú puedes tener una IA súper inteligente, pero que la gente simplemente no la utilice. Esto pasaba lo mismo con Internet. Internet tardó 20 años en penetrar en muchas capas de la sociedad y todavía hay muchos sitios donde la gente no está conectada a Internet. Por lo tanto, que tú tengas una tecnología que pueda impactar en el trabajo, luego eso se tiene que llevar al mundo real. Y eso puede tardar más tiempo de que pensamos, aunque yo soy partidario, defiendo que la IA va a tener un impacto brutal a medio y a largo plazo y puede generar una automatización masiva de millones de empleos. Y sí puede tener un impacto brutal, pero quizás no será el año que viene, ni el mes que viene, sino que eso necesita un tiempo y es un proceso social y tecnológico que se tiene que desarrollar. Bulo número 6. La IA solo copia, no crea nada. Y este es un bulo muy extendido. Este es un bulo que muchísimas personas defienden y que es absolutamente falso. Claro, mucha gente se ha quedado con el modelo de ChatGPT año 24 y no ha evolucionado. Y sí que es cierto que la IA se puede haber entrenado con libros o datos o vídeos protegidos con derechos de autor. Pero la IA sí que crea cosas. O sea, cuando la IA escribe un texto, ese texto no es igual a otro texto que ha escrito un humano, sino que está creando un texto de cero. Evidentemente lo está creando con todo el entrenamiento que tiene de texto que sí han sido generados por humanos.
pero el texto que genera la IA es un texto nuevo y original. O sea, la IA se entrena con texto generado por humanos, pero es capaz de crear un texto o vídeos completamente originales. Y en realidad el proceso creativo es similar al que implementan los humanos. Tú lees muchos libros, tú escribes muchas cosas y a partir de todo lo que has creído, a todo lo que has leído, vivido, experimentado a través de tus conocimientos, a partir de ahí creas, pero tú tampoco creas de la nada. Tú creas en función de una tradición, en función de lo que te han enseñado, de lo que te han educado. Tú estás en un contexto social, cultural, histórico que condiciona tu proceso creativo. Todo lo que has leído, visto, experimentado, soñado, todo eso condiciona tu proceso creativo. Entonces tú tampoco creas de la nada, tú creas a partir de una tradición y lo mismo hace la IA. Eso es evidente. Entonces, decir que la IA solo copia o hace paráfrasis o regurgita texto o hace pastiches de texto, eso no es verdad. La IA es capaz de hacer creaciones realmente originales, basadas en el entrenamiento que tiene, pero que realmente sí que está creando algo original. Bulo número 7. Y este tiene que ver con los detectores de IA. La gente cree que un detector de IA puede detectar si un texto ha sido generado por IA. Y eso es completamente falso. Los detectores de IA no funcionan. No funcionan. Y cuanto más avanzada es la IA, cuanto mejor funciona, y más si tienes un modelo de pago y estás usando uno de los mejores modelos del mercado, es prácticamente imposible que la IA detecte si se ha hecho por IA o no. O sea, que esos detectores sean capaces de detectar que un texto se ha hecho por IA. No se puede. No se puede. Cuando salió ChatGPT al principio, OpenAI sacó un detector de IA y lo tuvo que quitar. ¿Por qué? Porque se equivocaba constantemente. A mí me ha pasado que un texto que escribí, no sé, hace 20 años lo he puesto en la IA y la IA me ha dicho que ese texto, un detector de IAs, me ha dicho que estaba escrito por IA y era imposible. Si tú pones la Declaración de la Independencia de Estados Unidos en muchos detectores de IA, sale que lo ha hecho una IA, cuando ese libro, ese texto se escribió hace, no sé, 300 años. Entonces es completamente falso. Entonces los detectores de IA no funcionan. No funcionan. Mucha gente los utiliza creyendo que eso puede ser, no sé, detectable, pero no lo es. No se puede detectar y por lo tanto no funciona, no sirven para nada y no te recomiendo que los utilices porque es completamente falso. Por lo tanto, evita estos bulos si no quieres decir mentiras y cosas que no son exactas ni correctas. Espero que te haya gustado el vídeo, suscríbete al canal. Aquí abajo en la descripción del vídeo está mi novela Resistencia Ludita gratis para ti. Dale a me gusta, déjame un comentario. Hasta un próximo vídeo y piensa el futuro.